Bienvenido, hermano, hermana. Es un privilegio tenerte aquí hoy. Antes de comenzar, quiero pedirte algo sencillo. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Me encanta saber que esta palabra llega a lugares que quizás nunca imaginé, y ese pequeño gesto nos une como comunidad aunque estemos lejos físicamente. Así que cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas hoy? ¿Has pensado alguna vez cuánta paz perderíamos si cada pensamiento que nos visita decidiera quedarse a vivir en nuestro interior? Vivimos rodeados de ideas, voces, opiniones y temores que, como intrusos, buscan un lugar dentro de nosotros. Y lo más inquietante es que muchas veces no nos damos cuenta de que no somos nosotros quienes gobernamos lo que pensamos, sino que hemos cedido ese control a influencias externas, heridas del pasado y mentiras que hemos aceptado como verdad. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia revela un camino para que tu mente sea gobernada por la perfecta paz de Dios? Una paz que no depende de las circunstancias ni de lo que otros piensen o digan, sino que nace de permitir que sea Él quien reine en el centro de tu ser. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta no es una simple sugerencia espiritual, es una promesa divina para quien decide que sus pensamientos tengan un único rey. Cuando hablamos de dejar que Dios gobierne nuestra mente, no hablamos solo de eliminar pensamientos negativos o controlar impulsos. Hablamos de un cambio profundo en el trono de nuestro interior. Porque allí donde reina el miedo, la ansiedad o el orgullo, siempre habrá tormenta, pero cuando Dios ocupa ese lugar, la tormenta no desaparece de afuera, pero se silencia adentro, y ese es el verdadero poder que transforma vidas. Hubo un hombre en la Biblia que entendió esto de una manera extraordinaria. Su historia comenzó en medio de presión constante, rodeado de tentaciones, engaños y amenazas que buscaban quebrar su fe. No estaba en un templo ni en un lugar seguro. Estaba en un palacio extranjero, sirviendo a un rey que no conocía al Dios verdadero. Cada día era una batalla invisible, aceptar la cultura, los ídolos y la manera de pensar de ese lugar, o mantenerse fiel a los principios de Dios. Él tomó una decisión radical: no contaminarse. Decidió que aunque su cuerpo estuviera en Babilonia, su mente seguiría gobernada por el Rey del Cielo. Y esa postura lo llevó a ver milagros, a ser librado de trampas y a poseer una sabiduría que asombraba incluso a quienes buscaban su caída. Su nombre era Daniel, y su vida es un recordatorio poderoso de que dejar que Dios gobierne nuestra mente no es una frase bonita, sino una determinación firme que cambia destinos. Amado hermano, si queremos que Dios gobierne nuestra mente, primero debemos reconocer que esta no es una lucha física, sino espiritual. Las Escrituras lo dejan claro en 2 Corintios 10, 4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada día hay pensamientos que intentan ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Nuestra tarea es reconocerlos y someterlos a su autoridad. No estamos luchando solo contra lo que vemos, sino contra lo que se gesta en lo invisible, ideas, creencias y emociones que moldean nuestras acciones antes de que siquiera nos demos cuenta. Babilonia no solo buscaba cambiar la alimentación de Daniel o su nombre, buscaba moldear su manera de pensar, y eso es exactamente lo que el enemigo intenta hacer con nosotros hoy. Quiere que adoptemos pensamientos contrarios a la palabra de Dios hasta que nos parezcan normales. El problema es que si no lo detectamos, esos pensamientos se convierten en fortalezas invisibles que gobiernan desde adentro. Lo que alimentas en tu mente, alimenta tu vida. Si pasas más tiempo escuchando voces de miedo que promesas de Dios, tu corazón se inclinará hacia la ansiedad. Si consumes constantemente mensajes de crítica y amargura, tus pensamientos se endurecerán. Pero si eliges intencionalmente llenar tu interior con la palabra, con oración y gratitud, poco a poco serás transformado, no porque ignores la realidad, sino porque decides verla a través de los ojos de Dios.
Piensa en un campo de batalla. El ejército que controla las alturas tiene la ventaja. En la guerra espiritual, esa altura es la mente. Si el enemigo domina ese terreno, tendrá acceso a tus decisiones, emociones y palabras. Pero cuando Dios gobierna desde allí, todo tu ser se alinea con su voluntad. Este gobierno comienza con una elección diaria. No es algo que se logra una vez y ya. Cada mañana al despertar es como abrir las puertas de una ciudad. Decides quién entra y quién no. Decides si el consejo que seguirás vendrá de la palabra o de la opinión popular. Esa elección constante, aunque parezca pequeña, es la que determina quién reina realmente en tu interior. El Salmo 139:23 nos muestra la actitud correcta. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. David no pedía que Dios simplemente le quitara las batallas mentales, sino que le revelara lo que había dentro para poder corregirlo. Esa humildad es esencial. Muchas veces creemos que lo que sentimos es normal o justificado, pero al mirarlo bajo la luz de la palabra, descubrimos que era una mentira disfrazada de verdad. Cuando hablamos de desalojar lo que se ha instalado indebidamente en nuestra mente, no hablamos de algo superficial. Es una limpieza profunda que puede ser dolorosa, porque en ese trono no siempre hay un pensamiento aislado. A veces hay estructuras completas que llevamos años alimentando sin notarlo. Raíces ocultas que se han entrelazado con nuestra manera de ver el mundo. El enemigo es astuto, no siempre coloca ideas abiertamente contrarias a la fe. A veces usa medias verdades. Recuerda lo que hizo con Eva en el Edén. No negó totalmente lo que Dios había dicho, pero distorsionó el mensaje lo suficiente para sembrar duda. Esa misma táctica sigue vigente hoy. Un pensamiento como tienes que defenderte tú mismo porque nadie más lo hará. Puede sonar lógico, pero si contradice el llamado a confiar en Dios, se convierte en una fortaleza enemiga. Identificar esas fortalezas requiere que estemos atentos a nuestras reacciones automáticas. Cuando enfrentas una dificultad, tu primera respuesta es orar o preocuparte. Cuando alguien te ofende, piensas en perdonar o en devolver el golpe. Esas reacciones revelan qué gobierno opera en tu interior. Daniel lo entendió de manera radical. En Babilonia, todo gritaba que debía adaptarse para sobrevivir, pero él había tomado una decisión previa. Propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Ese era un acto de gobierno mental. No decidió bajo presión en el momento de la tentación. Ya lo había resuelto antes. Ese es el secreto. Si esperas estar en medio del fuego para decidir quién gobierna, probablemente cederás. Pero si ya tienes esa convicción arraigada, permanecerás firme aunque arrecie la tormenta. Por eso, Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si ese centro está lleno de la palabra y del Espíritu de Dios, lo que salga de allí será puro y firme. Aquí un ejercicio práctico. Cada vez que un pensamiento negativo o contrario a la verdad de Dios cruce por tu mente, detente y haz 3 cosas. Primero, identifícalo. Reconócelo como algo que no viene de Dios. Segundo, confróntalo. Respóndele con una verdad bíblica. Tercero, reemplázalo. Elige un pensamiento alineado con la voluntad de Dios. Al principio puede parecer forzado, pero con el tiempo la mente empieza a ser reentrenada para pensar como Cristo. Esto no es psicología barata, es renovación espiritual, tal como lo confirma Romanos 12:2. Uno de los mayores obstáculos para que Dios gobierne nuestra mente es el miedo. No el temor reverente que nos acerca a Él, sino el miedo paralizante que distorsiona la realidad y nos lleva a decisiones impulsivas o a la inacción total. El miedo es como un inquilino que llega sin invitación y si no lo echas, empieza a redecorar tu interior a su manera. Pinta tus pensamientos de inseguridad, llena tu memoria de fracasos y bloquea la luz de la esperanza.
Y lo más peligroso es que con el paso del tiempo te convence de que su voz es la tuya. Pero la Biblia es clara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si el miedo gobierna tu mente, ese trono está siendo ocupado por algo que no viene de Dios. Aquí entra la fe como el sustituto legítimo. La fe no es solo creer que Dios existe, es vivir como si su palabra fuera más real que lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan. Piensa en Daniel frente al foso de los leones. Era una sentencia de muerte injusta, un enemigo poderoso y la certeza de que si mantenía su fidelidad acabaría devorado. Sin embargo, no entró en pánico. Su mente ya había sido entrenada para confiar en que Dios era más grande que cualquier decreto. No elaboró un plan de escape. No buscó influencias para librarse. Simplemente siguió orando como siempre. Esa es la clave. La fe no se improvisa en el momento de la crisis. Se cultiva mucho antes en la intimidad con Dios. ¿Cómo se logra ese reemplazo? No arrancando el miedo a la fuerza, sino llenando la mente con algo más poderoso. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esto significa que si quieres que tu interior esté lleno de fe, necesitas exponerte constantemente a la verdad que la alimenta, no como rutina, sino como alimento diario que el alma necesita para vivir. Filipenses 4:8 nos da el filtro. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Cuando tus pensamientos están ocupados con la verdad de Dios, el miedo pierde su espacio y su poder. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua. Mientras su mirada estuvo en Jesús, la fe gobernó sus pasos. Cuando sus ojos se fijaron en el viento y las olas, el miedo volvió a tomar el control y comenzó a hundirse. Esa es la imagen más clara de lo que sucede en nuestra mente. Donde pongas tu enfoque, allí se asentará el gobierno. Si este mensaje está hablando a tu corazón, te invito a suscribirte al canal En Sus Manos para que cada nueva enseñanza llegue directamente a ti. Sigamos juntos este camino. Si queremos que Dios gobierne nuestra mente de forma permanente, no basta con una experiencia espiritual intensa de vez en cuando. Necesitamos un proceso diario y deliberado de renovación. Romanos 12:2 nos lo dice con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo nos advierte que hay dos caminos: conformarnos a la mentalidad del mundo o ser transformados por una mente renovada. No existe punto intermedio. Si no estás siendo renovado, inevitablemente estarás siendo moldeado por las corrientes que te rodean. Renovar la mente implica sustituir las viejas formas de pensar por las que provienen de Dios. Es como cambiar el sistema operativo de un dispositivo. No basta con instalar nuevas aplicaciones. Necesitas una transformación completa en la base que controla todo lo demás. Piensa en el apóstol Pedro. Antes de la resurrección de Cristo, reaccionaba con impulsividad y se dejaba dominar por el temor. Lo vimos negando a Jesús. Pero después de recibir el Espíritu Santo, su carácter fue renovado. Habló con valentía, actuó con sabiduría y estuvo dispuesto a sufrir por el Evangelio. No fue un cambio instantáneo, fue un proceso en el que Pedro se dejó moldear, aprendió de sus errores y permitió que Dios dirigiera sus pensamientos. Esta renovación requiere disciplina. Así como el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, la mente necesita ser nutrida con la palabra, no por compromiso, sino con hambre genuina. Y no solo leer, sino meditar. En términos bíblicos, meditar significa reflexionar profundamente, repetir, memorizar y sobre todo aplicar. Josué 1:8 nos recuerda que la clave para el éxito espiritual está en no apartar la palabra de nuestra boca y reflexionar en ella de día y de noche. También debemos vigilar lo que permitimos que entre en nuestra mente. Nos preocupamos por lo que comemos porque afecta al cuerpo, pero descuidamos lo que alimentamos en nuestro interior. Las conversaciones, los contenidos que consumimos, la música,
las redes sociales. Todo siembra algo. Si queremos una mente renovada, necesitamos ser selectivos, incluso radicales, con lo que dejamos entrar. Renovar la mente también significa transformar el diálogo interno. Muchos creyentes oran con fe, pero se hablan a sí mismos con derrota. Dicen, Señor, confío en ti, pero luego se repiten, seguro, esto va a salir mal. Esas contradicciones internas bloquean la renovación. Cuando Dios gobierna tu mente, aprendes a hablarte como Él te habla, con verdad, esperanza y dirección. Un ejercicio poderoso. Identifica cada mentira que has creído y reemplázala con una promesa bíblica. Si has creído no valgo nada, sustitúyelo con soy hijo amado de Dios. Juan 1:12. Si has pensado no puedo cambiar, reemplázalo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No es autoayuda, es someter tu mente a la verdad absoluta del Creador. Proteger lo que Dios ha renovado en tu mente es tan importante como haberlo iniciado. No sirve limpiar y ordenar si luego dejamos la puerta abierta a lo que antes nos dañaba. Permanecer en Cristo no es una actitud pasiva, es una conexión activa y constante. Muchos creyentes experimentan claridad mental y fortaleza espiritual después de un ayuno o un mensaje que los impacta. Pero semanas después se sienten atrapados nuevamente por los mismos pensamientos. ¿Por qué? Porque no establecieron un sistema de protección que sostuviera lo que Dios comenzó. Proteger esa renovación requiere 3 elementos. El primero es disciplina, el compromiso diario con la palabra, la oración y la comunión con Dios, incluso cuando no lo sientes. No siempre tendrás ánimo, pero la renovación se sostiene por obediencia, no por emoción. El segundo es discernimiento, la capacidad de detectar las sutilezas con las que el enemigo intenta colarse de nuevo. A veces no es un pensamiento abiertamente dañino, sino una distracción constante que roba el tiempo que deberías dedicar a tu crecimiento espiritual. El tercero es decisión, la voluntad firme de no ceder terreno, aunque implique medidas drásticas como cortar conversaciones que no edifican o limitar el consumo de contenido que contamina. El ejemplo de Nehemías es poderoso aquí. No solo levantó los muros de Jerusalén, sino que puso guardias para vigilar día y noche. De la misma manera, cuando Dios levanta muros de verdad en nuestra mente, debemos permanecer alertas para que las brechas no permitan el ingreso del adversario. Y cuando haya recaídas, no te condenes. Levántate, arrepiéntete y vuelve a poner tu mente bajo el gobierno de Dios. El enemigo querrá usar esas caídas para convencerte de que no puedes cambiar, pero la realidad es que cada regreso a la verdad fortalece tu resistencia futura. Una mente renovada no es una mente perfecta, sino una mente rendida. El propósito final de todo este proceso no es solo tener una mente libre de contaminación, sino llenarla con los pensamientos de Cristo. El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta no es una frase simbólica, es una realidad espiritual concedida a quienes viven rendidos al Señor. Tener la mente de Cristo significa pensar como Él, percibir la vida como Él, responder al dolor, la injusticia y la tentación con la perspectiva del Hijo de Dios. En la práctica, esto implica 3 cosas fundamentales. Primero, adoptar sus prioridades. Jesús vivía con un propósito claro, hacer la voluntad del Padre. Todo lo que pensaba y hacía pasaba por ese filtro. Cuando tienes su perspectiva, tus decisiones ya no se basan solo en lo conveniente o en lo que otros esperan, sino en lo que agrada a Dios. Segundo, asumir su humildad. Filipenses 2, 5-7 nos dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tener su perspectiva es renunciar al orgullo y al deseo de controlar, mirando cada situación con la pregunta: ¿cómo puedo servir aquí? Tercero, abrazar su compasión. Jesús veía a las multitudes y tenía compasión de ellas. No era simple lástima, era una empatía activa que lo movía a actuar.
Una mente gobernada por Cristo deja de ver a las personas como problemas y comienza a verlas como almas valiosas que necesitan amor y verdad. Tener la mente de Cristo también significa enfrentar la tentación como Él lo hizo, con la palabra como arma. En el desierto, cuando el enemigo intentó desviarlo, Jesús no discutió ni buscó argumentos humanos. Respondió con las Escrituras. Esto nos enseña que para mantener la mente alineada con Él debemos conocer y amar la palabra. No solo citarla, sino vivirla hasta que se convierta en nuestra primera respuesta ante cualquier desafío. Recuerda a Josué y Caleb. Cuando los 12 espías regresaron de explorar la tierra prometida, 10 hablaron desde el miedo. No podremos contra ellos. Somos como langostas delante de ellos. Pero Josué y Caleb hablaron desde la fe. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Vieron exactamente lo mismo, pero interpretaron la realidad desde el gobierno de Dios. Esa diferencia de perspectiva no solo cambió sus palabras, cambió su destino. El fruto de vivir con la mente de Cristo es evidente. Paz que sobrepasa el entendimiento, gozo en medio de la prueba, dominio propio frente a la tentación y amor incluso hacia quienes no lo merecen. Todo esto no es producto de nuestra fuerza, sino del gobierno de Dios operando en lo más profundo de nosotros. Amado hermano, hemos recorrido juntos un camino que no solo busca informarte, sino llevarte a una decisión que puede transformar el resto de tu vida. Dejar que Dios gobierne tu mente. Hemos visto que el campo de batalla más decisivo no está fuera, sino dentro. Que el miedo puede ser reemplazado por la fe. Que la renovación diaria es esencial y que vivir con la mente de Cristo no solo es posible, sino necesario para todo hijo de Dios. Hoy es el momento de convertir lo aprendido en una convicción firme, no en una simple reflexión pasajera. Puedes seguir permitiendo que los temores, las dudas y las heridas dicten el rumbo de tu vida. O puedes entregar ese lugar de honor a aquel que te conoce, te ama sin condiciones y tiene planes de bien y no de mal para ti. Quiero dejarte con una promesa eterna, escrita por el apóstol Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es una emoción pasajera, es una fortaleza que rodea tu mente y la protege de todo ataque, porque ahora le pertenece al Señor. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que esté librando una batalla interna en este momento. A veces, un solo gesto puede ser la chispa que enciende esperanza en un corazón apagado. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video.